Si estás pasando una temporada fuerte en tu vida y estás buscando cierta motivación o alguna señal para saber que hay un camino para ti, alguna señal para poder reconocer que hay sanidad y transformación para ti, este es tu episodio. Bienvenida a La que Sana Gana, un podcast que está diseñado para que tú y yo conectemos, para que podamos crecer, aprender y sobre todo acompañarnos en el proceso de sanidad. Yo soy Ilse Victoria, soy licenciada en psicología clínica, esa es mi profesión, de eso trabajo. Soy creadora de contenido para ti en plataformas como Spotify a través de este podcast, en Instagram, que le doy un giro más deportivo, y en TikTok, donde te hago videos constantes sobre desarrollo personal, amor propio, espiritualidad. Y estoy tratando de incursionar en YouTube, pero mi vida, de verdad que yo le estoy picando a todos los botones, estoy tratando de acomodar cada cosa. Ese es mi hobby, me encanta conectar y compartir, me encanta aprender y enseñar. Soy deportista de alto rendimiento por pasión, me encantan los deportes, actualmente practico flag football y estoy empezando a conectar de nuevo con el básquet, voy al gimnasio, me encanta ir a eventos deportivos y practicar deportes. Y finalmente yo soy creyente de Dios, yo creo en Dios, pero sobre todas las cosas yo le creo a Dios por cada una de las promesas que ha escrito para ti y para mí. Esa es mi fe, es mi convicción, es mi decisión. Y así es como he creado este espacio donde a través de un testimonio personal, un duelo, una crisis, me he abierto este micrófono para compartirte cómo es el proceso de levantarse. Estamos en la temporada número 4, en el último episodio, y en esta temporada te he estado contando episodio tras episodio cómo fue el testimonio del fallecimiento de mi papá en el 2021. Te conté desde el diagnóstico hasta la ida al hospital, hasta la temporada donde lo cuidamos, cuando sabemos que él tiene que ir de nuevo al hospital, cuando nos enteramos que ha muerto, cómo recibí esa noticia, cómo funciona el sistema familiar. Te conté su última misa o su misa de despedida de cuerpo humano. Hasta ahí vamos. Si te interesa este testimonio, puedes regresarte unos episodios. Hoy, hoy vengo con una idea diferente porque era toda mi intención compartirte que el vuelo del águila tenía un sentido, porque yo por mucho tiempo, y esto es muy curioso, escuché una historia sobre las águilas, sobre un proceso de transformación y renovación que ellas hacen. Sin embargo, como soy curiosa, antes de preparar este episodio para ti, quería cerciorarme de que esa historia era verdad, y mi sorpresa fue que encontré en internet que aparentemente esa historia que tanto había impactado en mi vida no es una realidad. Y mira, yo te voy a contar ese cuento que me contaron porque recuerdo que cuando lo recibí yo dije, qué increíble. A mí me contaron en algún taller seguramente o alguna plática hace algunos años que las águilas hacían un proceso de crecimiento donde cuando estaban muy viejas, ellas mismas con su pico viejo se iban y se pegaban en una como pared o roca hasta que su pico como que se caía a lo viejo y después con el pico nuevo se quitaban cada una de sus plumas para alejarse una temporada que alrededor eran 5 meses y esperar a que sus alas, para esperar a que sus plumas renacieran y en ese proceso después dar el vuelo de renovación y tener 30, 40 años más de vida. Yo recuerdo que cuando recibí esa anécdota me impactó muchísimo porque hablaba de la transformación y renovación. Dije, wow, yo quiero ser como ellas, quiero tener ese proceso. Y fue una de las razones que me motivó a ponerle esta serie El vuelo del águila. Sin embargo, explorando un poquillo en internet, aparentemente esa historia es un cuento, pues o sea, aparentemente no hay evidencia de que eso suceda. Sin embargo, las alas sí mudan. Las alas, las águilas sí mudan. Sí pierden sus alas. Ay, hoy estoy muy trabada. Pierden sus plumas. Las águilas pierden sus plumas. Perdónenme, es que de verdad que últimamente yo estoy un poquito sobresaturada con todo. He tenido unas semanas bien pesadas, mucho trabajo. Estoy tomando un curso de psicología que me impactó mucho en estos 2 días. Eh, Estoy aprendiendo, leyendo, tengo una rutina nueva de ejercicio, estoy tomando vitaminas, entonces siento que estoy en un proceso de adaptación y sabes, estas últimas semanas me di cuenta que no he descansado lo suficiente. Ya me prometí, no sé cómo lo voy a organizar para tener un descanso y abro este
paréntesis de corte comercial, porque yo siempre te estoy invitando a que conectes contigo. Y uno por eso hace contenido, porque también se desangra y se tiene que autojalar las orejas. No estoy teniendo el descanso adecuado, sinceramente. Estoy compitiendo de más y no estoy durmiendo lo que necesito. Te preparo este podcast semanalmente, me desvelo, yo hago todo este rollo y siento que estoy a un punto de decir alto, porque si no esto se va a poner peor. Así es que este es tu recordatorio para conectar contigo, para ponerte atención y decir, oye, hey, tal vez estamos sobrecargándonos y necesitamos descansar, porque nada en la vida es tan importante como tener un cuerpo sano. Sin un cuerpo sano no hay vida. Dicho este corte comercial, yo te decía que las águilas se mudan y pierden sus plumas y salen plumas nuevas. Y me voy a quedar con eso, era lo único que necesitaba. Me voy a quedar con esto porque el proceso de duelo es una renovación. Y puede ser un duelo de fallecimiento de alguien cercano, pérdida de casa, pérdida de pareja, pérdida de algo que era muy importante para ti, desde una mascota hasta una situación, hasta una posesión. Cada vez que tú y yo atravesamos por un duelo, se nos abre la puerta de mudar de plumas, de quitarnos esas plumas que nos acompañan, tirarlas y renacer. Y si hay dos cosas que yo quiero que te lleves de esta serie es: ten la capacidad de renacer y reinventarte y elige volar sobre el problema, como las águilas vuelan sobre las naciones. Y yo te conté el episodio pasado un poquito de cómo son las águilas y te conté que ellas pueden volar sobre corrientes de aires muy fuerte, muy, muy fuertes esas corrientes. Y tú y yo estamos diseñadas para aprender a volar sobre el problema, sobre el evento, sobre la situación. Estamos diseñadas para aprender a ver las cosas con una visión diferente, con los ojos de Dios, con una visión espiritual. Y así voy a cerrar mi testimonio porque mira, después de que papá pasa a la otra dimensión, mi casa se colapsa, mi sistema familiar colapsa. Resulta que a los meses mi hermana se casa y es mi hermana mayor, vaya, o sea, es la primera boda, que ese es otro duelo. Antes de la boda de mi hermano se cae de un segundo piso, que tú dices, o sea, nada más falta que nos orine un perro, ¿no? Se cae mi hermano del segundo piso, eso fue un sustazo. Se casa mi hermana, ese es un duelo. A los meses de que se casa mi hermana, tenemos un accidente de carro fuertísimo, salen las bolsas de aire, es una pérdida de un carro, otro duelo. Eh, en todo este periodo, yo también en mi vida personal tengo que tomar decisiones, tengo que elegir no competir en torneos importantes, tengo que elegir no colapsar a través de mi deporte que yo tanto amo y que estuve en un punto de decir, lo voy a dejar para siempre porque no estoy soportando mi vida y no estar conectando con mi deporte y que no me vaya bien porque verdaderamente no estaba conectando con mi nivel de juego, con lo que yo esperaba de mí. Y aparte de estos eventos, eh, había en casa algo que yo lo denomino la ola de la tristeza y el miedo. El ambiente era hostil, era triste, había mucho grito, mucha pelea, mucho drama, mucho llanto. Em, yo hoy me he dado cuenta que soy hipervigilante, que de pronto escucho como balbuceo desde mi cuarto y me da taquicardia porque pienso que se están peleando, porque por muchas temporadas o por mucho tiempo más bien, eran miembros de mi familia peleándose y yo tenía que bajar y mediar porque esto se puso horrible, lo que le sigue de horrible, un ambiente al que yo nunca había estado acostumbrada porque en casa eso no pasaba. Escuché palabras de muerte como no te imaginas, escuché por miembros de mi familia el me quiero morir, em, ideas de acabar con la vida, tener que contener, o sea, una tras otra, tras otra, tras otra, crisis y crisis y crisis que tenía la oportunidad y también la decisión de contener y acompañar y así lo hacía. Eso pasó alrededor de 2 años seguidos, sin parar. Esa era mi realidad, ¿ya? Te lo comparto desde el amor y desde el testimonio porque yo quiero que tú veas la obra que Dios ha hecho en mi vida y cómo Él la ha transformado.
yo sentía que estaba transitando en el mundo bajo, la vibración estaba baja, yo no me acordaba ni qué era la alegría, ni qué era el gozo, ni menos que era el amor. Evidentemente, a la par de esto, mi economía no estaba bien, mis vínculos amorosos no estaban bien, mis vínculos de amistad menos. Yo entré en un proceso de desconexión tan grande, donde empecé a tomar decisiones erróneas para mi vida, empecé a conectar con personas que ni al caso, que a veces yo me acuerdo y digo, ¡ay, ay, Dios, perdóname! Porque yo creo que cuando uno está desconectada, toma malas decisiones. Traté de remediar ese dolor a través de otro tipo de cosas, como de pronto el alcohol, tal vez. Y voy a ser honesta, no es que yo me hiciera alcohólica ni las grandes borracheras, pero no sé, si llegué a salir 4 veces en esos 2 años, o 5 veces, 4 o 5 veces, que tomaba de más y que terminaba llorando. Yo tengo un evento así muy fuerte, donde me toca ir por primera vez en ese periodo de 2 años, me toca ir por primera vez a un evento, era una despedida de soltera. Pero ven que en esos eventos como que llega el novio y ya sabes. Bueno, el punto es de que mi quiebre fue ver a la novia, futura novia, que llega a su papá y baila con ella. No, hombre, loco. Ahí yo me perdí. Ahí yo me perdí. Después de eso fuimos a un after en un lugar para bailar acá en Tijuana. Y yo berrié como nunca antes en la vida. La gente pensaba que yo estaba desconectadita y súper borracha. Sí había tomado, pero yo estaba llorando por todo lo que no había podido llorar en meses, pero mal, pues, porque estaba en el contexto inadecuado. Nadie, la verdad que nadie me pudo contener. Me acuerdo que mis amigos, unos me veían con pena, otros me decían, o sea, yo escuchaba que decían, pobrecita, pobrecita, déjenla. Y lo menos que yo quería era causar ese sentir. Y me acuerdo que me sentí tan sola y tan vacía porque dije, estos ni me entienden ni saben. Y alguien terminó, uno de mis amigos terminó llevándome a mi casa, pero yo me sentí tan mal. Y después de eso se vinieron más eventos y de pronto en una salida que tenía con mi familia fui al cajero y me di cuenta que lo único que tenía eran 2,000 pesos en mi cuenta de banco y dije, Dios, no, no, no puedo yo estar en esta vida, no yo, no yo que soy tu hija, no yo que creo en ti, no yo que te oré noche tras noche por la sanidad de mi papá, que te alabé, que me deleité en tu palabra, no yo. Yo no puedo estar tan rota, yo no puedo estar tan desubicada. Y mi pacto sobre mis finanzas fue ese día que vi mis 2,000 pesos en el banco y era lo único, o sea, de verdad que si yo ese día desaparecía de la faz de la tierra, era lo único que tenía y me impactó tanto, me di cuenta que algo estaba mal acomodado en mi vida. ¿Qué quiero que te lleves de esto? Un año entero estuve en el problema. Un año entero, que es lo normal de un duelo por un fallecimiento así de impactante. El primer año es lo más fuerte porque es la primera vez que tú vives todo. Primera vez, año nuevo, Navidad, todo. Tu cumpleaños tuyo y el de la persona, todo, todo, todo. El segundo año es como de adaptación, es como, venga, yo ya tengo la experiencia del año anterior, pero lo que yo he identificado es que el primer año estás como inhibida, como que no lo vives. Sabes qué pasó, pero no estás tan conectada. Entonces en el año 2 como que ya te está cayendo el 20 que esto es una realidad, ¿ya? 22 fue ese año, 23 fue el segundo, ajá. Entonces en el 24, que es este, yo te lo he compartido en diferentes plataformas, pero este año nuevo fue mi última crisis, quisiera yo decirte, ¿verdad? Pero fue la cosa más caótica. Yo este año nuevo me di cuenta que mi familia estaba destruida. Te digo que nos pasaron más eventos bien impactantes en toda esta temporada. Y en Año Nuevo resulta que en mi familia somos amalgamados y muégano nos dicen, ¿no? Entonces mis papás como que nunca nos dejaron hacer Navidad de Año Nuevo en otros espacios que no fueran la familia, porque nos daban mucho este discurso de que un día se van a casar y chances se van a ir y no nos vamos a volver a ver y vamos a disfrutar mientras puedan y vamos a disfrutar mientras. Bueno, habíamos sobrevivido a las Navidades, la Navidad del 22, yo lo había clasificado como de 10, ¿no? Que sobrevivimos esa noche bien, pero llegó el año nuevo y estamos tan perdidos que ni siquiera teníamos plan. O sea, al final del día nos salió el plan bonito, pero ese día antes de salir de mi casa hubo crisis. Mi mamá, mi hermano, el punto es que yo era la espectadora de la crisis, ¿ok? Y se puso tan mal
que al final del día tuve que tomar una decisión muy fuerte porque a mí me dio un ataque de pánico en esa peleadera. A mí hace años que no me daban ataques de pánico. Es decir, tú psicóloga, ¿cómo te dan? Claro que me dan. Yo sentí, tú sabes los síntomas, yo sentí que, mira, aquí mi pecho, así, como que me ahogaba, me acuerdo que me empecé a quitar la ropa, una taquicardia, y el corazón bombeaba, pam, 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 las manos me sudaban, la cabeza me empezó a doler, yo sentía que no podía respirar y se me iba el aire y hacía como el... Y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y lo que hizo que me explotara la palomita en la cabeza fue que yo estando en crisis, y pon mucha atención a esto, yo estando en crisis, no recibí la contención que yo daba. Yo me acuerdo hasta enojarme porque yo estaba muy mal y entonces escucho un miembro ahí de la familia que me dice algo que digo, ¿cómo me está diciendo esto? Y el otro que me dice otra cosa que también me sacó de donde dije, nadie se está preocupando por mí. Todos están hablando de su dolor y nadie me está viendo a mí y yo estoy en crisis. Y todas las veces que ellos estuvieron en crisis, yo los contuve y los ayudé. Y básicamente el resumen es, me dejé a mí por ayudarlos a sanar según yo. Y ahora que yo necesito que alguien me sane, no hay nadie. Fue muy fuerte, fue muy fuerte. Fue el año nuevo más horrible que yo he vivido y no me canso de decirlo, porque sé que no volverá un año nuevo igual. Y muy triste, a duras penas pude tomar mis uvitas y ta, ta, ta. Y me quedé dormida. O sea, yo después de las 12 me quedé dormida. Cuando en mi familia de tradiciones hasta las 6 de la mañana cantando y dando gracias a Dios por un nuevo año. Somos fiesteros, pues. Bueno, eso no pasó. 1 de enero yo tomo una decisión y digo, este 2024 voy yo conmigo y nada más. Olvídense de ayudar a todo mundo, o sea, olvídate que yo siempre estaba dispuesta y disponible para que los otros necesitaran. Yo a veces dejaba de trabajar porque alguien ocupaba algo de mí o porque alguien necesitaba algo de mí. Y yo sentía que era ese comodín donde lo que fuera que los otros necesitaran, yo iba a estar disponible. Y dije, no más, ni poquito, ya lo intenté, no acomodé el sistema, sigue habiendo caos, yo que lo quiero sanar, ya lo intenté, lo intenté, lo intenté, lo intenté. Y entonces decidí dejar de ver el problema y volar sobre el problema, como un águila. Elegí volar sobre el problema y quitarme esas plumas que me habían acompañado los últimos 2 años para que me salieran plumas nuevas para que yo pudiera tener un vuelo nuevo. Porque me necesitaba. Después de ese ataque de pánico, dije yo, me necesito completita, porque si yo no me ayudo a sanar, ¿quién lo va a hacer por mí? Si yo no me reparo, ¿quién lo va a hacer por mí? Y me di cuenta que yo también era merecedora de ser amada, de tener abundancia, de estar en paz. Me acuerdo así que le dije a Dios, mira, yo lo único que quiero es paz. Y después de la paz, vamos por gozo, pero primero quiero tener paz, Dios. Olvídate de todo lo material, regálame la dicha de vivir en paz y estar hipervigilante. Y yo hablé con mi familia, les dije, a partir de hoy no cuenten conmigo, empecé a poner muchos límites y traté de tener un speech dulce, como decir, no significa que no voy a estar aquí, pero van a conocer una nueva versión de mí que chance no les he presentado, porque yo la estuve guardando, porque yo quise dar todo de mí para que esto estuviera bien y no lo logré, así es que renuncio y le dije a Dios, yo renuncio de esta tarea, te la entrego. Mira, yo renuncio de querer cambiar la vida A, B, C, D, yo te los entrego, son tus hijos, tú los conoces mejor que yo. Ahora yo te necesito, Dios, y yo necesito que renovemos y transformemos mi vida. Todo enero fue un mes bien interesante porque me pasó poquito de todo, pero al llegar febrero, viene un pastor a casa, hace oración por nosotros. Y yo siempre había querido que alguien profetizara sobre mi vida porque una vez se alucina y dice, ojalá un día alguien diga mi nombre porque Dios se lo revela y me dé palabra. Bueno, ese día pasó porque yo a este pastor no lo conocía, lo conocí a mi mamá. Y estaba haciendo oración por mi familia y en eso me habla por mi nombre, que yo no le había hecho mi nombre. Y me empieza a decir cosas bien específicas que yo había estado orando con Dios. Pero la cosa más hermosa que me dijo es, te veo, yo te veo y he escuchado cada una de tus oraciones y por tu fe es que será renovada. Yo ese día lloré cuanto pude, o sea, yo eché toda la lágrima que tenía
Porque algo que yo le decía mucho a Dios era que durante toda la temporada de tempestad yo le creí y siempre le he creído. Y esto es algo bien personal porque desde que yo estoy chiquilla, oro, yo le oro a los ángeles, le oro a los arcángeles y oro con Dios. Y yo a veces lo he platicado hasta con mamá y le digo, yo creo que tengo el don de la fe porque a mí se me hace tan fácil creer en Dios. O sea, yo no dudo. Y eso que soy una persona a veces que hace mucho cuestionamiento, pero yo no dudo. Y cuando empecé en la carrera de psicología me decían, vas a perder tu fe porque es una carrera que te confronta. Y yo no sé cómo explicarte que yo tenía un filtro. Cuando algún maestro o maestra decía algo sobre la fe, yo como que lo filtraba y decía, ok, no sabe. Y me quedaba con la parte científica, ¿no? Y yo amé la psicología y nunca, nunca mi fe se puso en duda. Y de hecho, hoy en la mañana que tomaba un curso buenísimo de apego, y trauma, que son los temas donde me estoy tratando de especializar últimamente en mi práctica profesional, la maestra decía algo así como, es que la psicología es interesante. Decía algo respecto a que las personas que dicen que vieron a la persona muerta o que han tenido encuentros con Dios, pues están un poco despegadas de la realidad, ¿no? Y yo cuando escucho esas cosas, no sé cómo explicarte, como que siento compasión por la persona que lo explica, pero y entiendo que esa persona no tiene la fe que yo tengo. Y entiendo que esa persona no ha experimentado en carne propia lo que yo he experimentado. Y lo respeto muchísimo. Pero tengo esa capacidad como de discernir entre lo que resuena con mi espíritu y lo que no. Y yo hace mucho escuchaba a líderes hablar sobre esto y decir, tú tienes que orar por sabiduría y discernimiento. En la vida tú siempre vas a necesitar esas dos cosas, sabiduría y discernimiento. Y te digo que tengo el don de la fe porque cuando a mí me dicen algo que resuena con mi ser, lo compro rapidísimo. Y yo llevo años orando por ser una mujer sabia y con discernimiento. Y entonces como que tengo ese filtro, ¿no? De echar información para aquí y para acá y saber cómo recibir la información que me están dando y estructurarla bien. Yo le decía a Dios que, que yo siempre le creí, pero que me sentía muy sola y muy rota y muy devastada. Y le decía, yo necesito un gran milagro, o sea, a mí mándame un gran milagro, mándame algo que me haga resonar, algo que se me haga irreal, porque necesito también ese suspiro de fe de wow. Y todo lo que este pastor me revelaba eran términos que yo había usado con Dios, que yo le decía, yo me siento en medio del desierto, Dios, así en sequedad, en la nada. No veo, yo en mi visión terrenal no veo cómo esto se va a solucionar, pero tú sí, tú sí. Y parte de las oraciones que llevo años orando es yo quiero tener la visión de Cristo. Yo quiero ver cómo Jesús veía, escuchar cómo Jesús escuchaba, hablar como Jesús escuchaba, hablaba, perdón, pensar como Jesús pensaba. O sea, yo quiero ser esa persona en la tierra. Y cuando este pastor me da todo el mensaje y yo lloro y lloro y lloro, y yo no sentí más que empoderamiento y dije, esta es la buena, vamos a hacer esto que tenemos que hacer. Y es así como a las semanas yo abro este podcast, empiezo a hacer más contenido en redes sociales, como si fuese magia misma. Yo sé que es la obra de Dios porque Dios así le basta un chasquido para transformar tu vida. Si a Él le place en la mañana tienes una vida distinta, si a Él le place en 10 minutos tienes una vida distinta, si a Él le place en un segundo te transforma la realidad. Mi vida se empezó a transformar y se empezó a formar hacia donde yo siempre he querido. Y hoy estoy en medio del camino, pero hoy más que nunca sé que mi vida tiene propósito. Esta semana di una plática a chicas que juegan flag football, que es mi deporte, y les hablé de salud mental y el deporte, y yo me la pasé bomba, y por ahí me hicieron un video que está en mi Instagram de lo que estoy haciendo, y yo me vi dando esa plática y dije, Dios, yo soy esa mujer, y yo voy a dar más pláticas, y yo voy a dar más conferencias, y voy a llegar a más personas. Y luego me fui a hacer otro podcast con otra personita que me invitó a su podcast. Y yo dije, Señor, yo soy esa mujer que quiere ir llevando palabras de bienestar a otros oídos. Y luego me puse a hacer contenido como reportera porque digo que yo soy muy de Lulu, yo creo que puedo hacer todo.
y me puse a hacer cápsulas en mi Instagram como reportera de deportes sobre el Mundial de Flag Football que ya se viene esta semana y no he recibido más que mensajes hermosos de que qué bueno que lo estás haciendo, ya hacía falta alguien que hiciera esto. Y yo dije, Señor, yo un día también quiero ser reportera y por qué no cubrir el Super Bowl. O sea, yo tengo unas alucinaciones padrísimas para mi vida y hoy más que nunca no me veo un límite porque Dios me levantó y me enseñó a volar sobre la tormenta. Y esto es irreal tal vez, pero el último don que yo siento que estoy desarrollando es tener la capacidad de volar sobre tormentas. A mí a veces en el trabajo, y yo se los digo a las personas con las que trabajo, me están contando un problemón y yo hasta me emociono porque digo, aquí hay solución, aquí hay reparación y yo lo puedo ver mientras tú vas contando la historia. Yo sé lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que trabajar y no veo más que bienestar para tu vida. A veces mi mamá me cuenta un problema y yo le digo, pero si te das cuenta que nada de lo que me contaste es un problema y la ayudo a reflexionar porque a mí me encanta, soy muy reflexiva. Y a veces yo en mi vida me cuestiono sobre, a ver, ¿por qué esto me hace sentir tan mal? Y me doy cuenta que no hay un problema. Y tener la capacidad de sobrevolar los problemas es ir con fe. Es decir, esto parece una tormenta, pero no es. No es porque para Dios siempre hay propósito y en tu vida siempre hay propósito. Y entonces yo me puse a hacer lo que Dios me decía que tuviera que hacer y yo llevo 5 o 6 meses bien encarrerada. Y esta semana volvió a venir ese pastor, volvimos a hacer oración y yo estaba susurrando mi oración en lenguas porque uno de los dones del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Y si no sabes de este tema, yo te invito a que lo explores y lo investigues. Como siempre, nunca me creas, yo no tengo la verdad absoluta, yo te comparto en testimonio lo que yo experimento. Y yo llevo mucho tiempo orando en lenguas más que en oración de palabra, porque de nuevo uno de los pastores de mi iglesia habló de que era muy importante orar en lenguas porque oras en el espíritu y no en tu razón, y oras lo que el espíritu quiere que ores. Y yo empecé a orar en lenguas, pero yo estaba susurrando. Y en eso el pastor habla y me dice, por mi nombre, ¿no? Ilse, ¿estás orando en lenguas? Y yo, sí, pero según yo estaba haciéndolo muy bajito y me dice, hazlo más fuerte, por favor, hazlo en voz audible. Y yo seguí orando en lenguas. Y estábamos orando por mi mamá. Y cuando se acabó esa oración, me volvió a transmitir información que Dios le había dado sobre mi vida. Y me dijo cosas muy puntuales que yo no pude más que derramarme en amor y llorar. Y me explicó por qué me dijo que tenía que orar en voz audible. Y mira, yo hoy me siento bien cansada. Hace rato estaba a punto de colapsar. Me dieron muchas ganas de llorar. Pero no está pasando nada en mi vida malo. Solo me siento muy cansada. Siento que me estoy llevando al límite de sobreexigirme en todas las áreas de mi vida. Y yo le decía a Dios, ay, ¿hasta cuándo pues? Porque ya me está yendo muy bien y yo me siento muy contenta y muy todo. Y ya hasta yo estaba haciendo bromas con Dios de ya me quiero enamorar, ahora sí estoy lista. Hasta le dije, mira, yo, si tú no tienes ideas, aquí tengo un candidato, este me está latiendo durísimo. Pero algo pasaba con mi espíritu que le decía, Dios, yo estoy cansada. ¿Y, y cuándo? O sea, ¿cuándo voy a llegar a ese punto de plenitud, satisfacción? Y me encanta tener esta relación con Dios porque algo que me ha estado poniendo últimamente es que en casa se fue el gozo, llegó el miedo y la hostilidad y se fue el gozo, la risa y el amor. Y en esta temporada de mi vida Dios me está transformando en una mujer amorosa. Porque sí soy, dices tú, soy linda. Pero no, 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 de mí no estaba emanando el amor como yo lo quiero dar, ¿sabes? Sino que estaba tan cansada y estresada que era todo como, sí, no, esto, el otro, muy hostil. Y dije, no, Dios, yo quiero que tú derrames sobre mí amor, gracia, felicidad. Quiero ser una mujer feliz. Quiero deleitarme todos los días en gozo de, ay, qué rico. Yo quiero ser esa persona que cuando tú llegues te sientes apapachada y que dices, qué gozoso estar con esta mujer, que es mucha risa, mucho amor, mucho todo. Y Dios me está transformando en esa mujer porque tú tienes que saber que nuestra personalidad no es algo permanente. Tu personalidad es algo que se transforma.
Y si hoy no te gusta la mujer que eres porque dices, soy bien gruñona, soy bien enojona, soy bien temerosa, tu personalidad se transforma. Y todo esto te lo he compartido para darte testimonio de que yo estaba en el hoyo, del hoyo, del hoyo, del hoyo, sintiéndome triste y miserable. Y hoy la gracia volvió a mi casa, el amor volvió a mi casa, las risas volvieron a mi casa. Hace 2 días estaba comiendo, te digo que todo pasó esta semana, ¿no? Estaba comiendo y mira, desde que papá falleció, uno de mis primos estaba en mi casa viviendo porque se vino a estudiar la carrera y quedó como el timing perfecto de que... Y él se fue apenas el miércoles. Y entonces desde que mi papá falleció, no hemos estado solos en la casa, mi mamá, mi hermano y yo. ¿Ok? Que también fue como que un golpe más de realidad. Pero el miércoles o el jueves, me parece el jueves, comimos en la mesa los tres, después de mucho tiempo. Y comer sentados, viendo la carita y riéndonos, solo Dios sabe cuán agradecida estoy yo por ese milagro. Y son cosas sencillas, yo no te estoy hablando, yo te he contado mis problemas en otros videos y en otro tipo de contenido que hago. Yo te digo, hey, yo todavía no tengo mi casa, hey, yo todavía no tengo mi carro, hey, yo todavía no pago esto, hey, ni creas que yo estoy súper avanzada que tú, pero deleitarte en los detalles, darle gracias a Dios por los pequeños, grandes milagros, estar sentada en la mesa de mi casa con mi hermano y mi mamá a la hora de la comida, muertos de risa y conviviendo desde el amor, eso es un milagro para mí. Ir hoy en el carro en la mañana con mi hermano conviviendo y cantando porque me acompañó a Ensenada a hacer unas cosas. Y yo sentirme amada por Él, porque me siento amada por Él, eso es un milagro de Dios. Esos son milagros que transforman. Esa es la palabra de Dios reflejada en mi vida. Dios también sabe que tengo otras necesidades. Dios sabe que quiero cosas físicas y materiales porque sí las quiero. Pero aprender a deleitarte en lo que ya es y dar gracias por lo que ya es. Antes de grabarte este podcast, yo tuve unos minutos de una alabanza que me llevó a las lágrimas, pero me sentí tan amada por Dios que dije, Dios, solo tú eres testigo de cuánto he llorado, de cuánto me ha dolido, de cuánto he sufrido, de cuánto extraño, eh, de cuán sola me he sentido, de qué tan perdida me sentía. Solo tú eres ese testigo, pero también solo tú eres la razón por la cual yo estoy aquí. Y si hoy yo puedo hablar contigo y transmitirte palabras, es que necesitas aprender a volar sobre el problema. Necesitas abrir tus alas porque ya las tienes. Esas plumas del problema se van a ir y te van a renacer unas nuevas. Y vas a volar y vas a volar bien alto como no te imaginas. Porque Dios depositó un propósito en tu vida y un plan de bienestar y no de calamidad. Hay un futuro y una esperanza. Levántate. Y este podcast inicia así con esta serie de Levántate. Yo te lo recuerdo. Levántate. Hay una respuesta, hay una solución. A veces no es la que tú quieres, no es la que estás imaginando, pero existe. Levántate, cree, levántate, recibe, levántate, transfórmate. Porque yo te vengo a contar todo este testimonio de cómo esta muerte me llevó a la nada, pero también cómo me hizo ser quien soy. Yo le he platicado con mi familia y aunque esto suene súper fuerte, yo no sería la mujer que soy ahora, ni estaría haciendo lo que estoy haciendo si papá no trasciende. Eso también tuvo propósito en nuestras vidas. Toda una vida lo vamos a extrañar. Cada etapa de mi vida yo voy a extrañar a ese hombre en su cuerpo físico, pero conecto con él a través de otras formas. Sé que no estoy sola, sé que no desapareció, sé dónde está, sé lo que está haciendo porque mi fe me permite creer en eso y sé que voy guiada y protegida por Dios. Y yo quiero declarar para tu vida que sea que estés pasando, sea lo que sea como te estés sintiendo, Dios te ve, Dios te conoce, Dios te escucha,
Dios ve la fe que depositas en Él. Dios te tiene cuidada en la palma de su mano. Dios tiene tu proceso. Dios te está acompañando incluso en la debilidad y el dolor. Ahí está. Estás diseñada para levantarte, para transformarte, para sanar, para abrir las alas y volar sobre el problema. Yo declaro y creo que en tu vida van a llegar los maestros que tú necesitas para transformarte, que los recursos se van a presentar, que las puertas se van a abrir y que todo lo que construya va a llegar y todo lo que te limite queda cancelado en el nombre de Jesús. Yo doy gracias por tu vida y doy gracias por este momento, por haber conectado contigo. Deseo que tu vida sea transformada y que tú también me cuentes a mí un testimonio como el que te estoy contando, donde Dios te lleva de un lugar a otro y te muestra un plan y te hace vivir cosas que ni siquiera imaginaste, pero que se alinean con los sueños y visión que hay sobre tu vida. No me queda más que darte gracias por acompañarme una temporada más. Nos vemos la próxima semana con una temporada nueva y solo puedo desearte amor y brillitos.